gracias ante todo por tomarte este ratito de tiempo para charlar con nosotros. Decíamos con Enzo hace un rato que ya te hemos comunicado en varias oportunidades, que ha sido muy clarificador cada vez que hemos podido charlar con vos, porque nos has comentado un poco, bueno, tu punto de vista y también un poco bajarnos a lo que el vecino y la vecina quiere poder entender de lo que respecta a la economía. La última vez que hablamos con vos fue previo al balotaje, con lo cual ahora ya estamos en otra situación totalmente distinta, sabiendo cuál va a ser el gobierno que se nos viene, y en ese sentido un poco la comunicación tenía que ver con que, bueno, nos cuentes tu punto de vista sobre lo que tenemos por delante, un poco qué es lo que se nos va a venir. Bueno, sí, la última vez habíamos hablado previo a la elección, exactamente, unos días antes. Sí. Lo que se viene, es difícil un poco saber por todas las vueltas que está habiendo en los anuncios de ministros, en los anuncios de política económica. Hay mucho para decir. Yo creo que de política económica podríamos circunscribirnos a algunos pequeños indicios que dan los anuncios que hicieron para prever qué es lo que viene. En algún punto también ha sido claro Javier Milei, el presidente electo, en anunciar lo que él espera, por lo menos, ¿no? Su previsión económica y seguramente la del equipo con la que está trabajando, que es un escenario de estanflación. Una palabra probablemente nueva para muchas personas, una palabra técnica. Él suele recurrir a palabras técnicas de la economía para decir qué es lo que cree que va a pasar. Es un concepto común que se conoce en la teoría, en la bibliografía, que vendría a ser que al escenario de inflación que tenemos, tomamos un escenario de recesión económica. En este momento no estamos en este escenario, tenemos una inflación alta. La recesión lo que haría sería generar una pérdida del crecimiento que estamos teniendo. En términos macroeconómicos vendría a ser que haya empresas despidiendo personal, que las personas que queden empiecen a cobrar menos salarios sistemáticamente, porque la gente sabe que cuando en una empresa echan personal, lo difícil es pedir un aumento de sueldo, es decir, que en un contexto de aumento de la inflación, no poder pedir sueldos que se actualicen va a hacer que los sueldos bajen. Y por otro lado, si las empresas empiezan a echar gente, va a haber menos población con capacidad de compra, con salarios más bajos, además los que queden empleados, por lo cual la recesión va a ser cada vez peor. Es decir, la actividad se va a parar, las ventas van a ser cada vez menores y además la inflación va a continuar. Ahora, ¿por qué Milei dice que va a haber una estanflación y no solamente una recesión? Porque en el pensamiento económico liberal, por lo general, se asocia la recesión con parar la inflación. Ellos siempre dicen en su diagnóstico que una economía que tiene inflación, si uno la frena en la producción, hace que la inflación baje. Sin embargo, están pensando otro escenario, que es el escenario de parar la producción, cosa que no está pasando ahora, parar la producción en gran medida y que la inflación crezca, ¿no? Bueno, ahí yo creo que hay un indicio de lo que ellos están diciendo que va a pasar, en el sentido de que están viendo imposibilidades. Una de esas imposibilidades para mí es que no han conseguido financiamiento externo como pretendían, y que ese financiamiento externo, que en un principio iba a ser para dolarizar la economía, no han podido conseguir ni cerca la cantidad de dólares que se necesitan para dolarizar. Claro. Que tampoco han conseguido los dólares para estabilizar la economía nacional, siguiendo las políticas que ellos dicen que quieren aplicar para estabilizar la economía. Yo no estoy de acuerdo con estabilizar la economía de esa manera. Creo que es necesario hacerlo, pero no de esa manera. Y entonces no han conseguido ni para dolarizar ni para estabilizar la economía. ¿Por qué hablan de inflación entonces? Y no de parar de la inflación. Claro. Porque lo que van a hacer es devaluar la moneda nacional. Claro. Entonces, cuando se habla de devaluar la moneda nacional, ¿por qué piensan en la inflación? Bueno, porque en Argentina se sabe que cada devaluación, como sucedió previo a las PASO, la devaluación que hizo este gobierno, se trasladó a la inflación. Es decir, el 20% que se devaluó previo a las PASO fue directamente un aumento de precio de 20%. En la propuesta de los economistas de Javier Milei y del propio Javier Milei está la idea de igualar el dólar oficial con el dólar blue, es decir, el dólar informal, que está alrededor de los 1.000 pesos. Claro. Es una brecha cambiaria que permite que, por un lado, haya cosas que se importan al dólar oficial, cosas que se importan al dólar informal, y como no alcanzan los dólares para el nivel de importaciones que el país está necesitando, hay muchas cosas que tienen las importaciones frenadas. Esa es la situación en la que estamos. Hay distintas formas para solucionarlo. El gobierno actual está adoptando una serie de medidas distintas, más
pretendía hacer otras medidas. La medida de Javier Milei es para el tipo de cambio oficial al tipo de cambio informal, a 1.000 pesos. Eso hace que se multiplique el nivel de precio. Imagínense, Claro. si devaluamos 20, el gobierno devaluó 20% y aumentó 20% la inflación, Claro. aquí estamos hablando de una devaluación de 200%. Ujú. No de 20, sino de 200%. Es decir que si Milei en una semana, 10 de diciembre a 15 de diciembre, devalúa de 350 a 1.000 pesos, estamos hablando de que en una semana va a haber un salto de inflación de 200. ¿Cuál es el riesgo de hacer esto? Ujú. Bueno, ya de alguna manera los formadores de precios de Argentina se están anticipando. Claro. Sí. ¿Cómo se anticipan? Ya está habiendo aumento de precios, ya están poniendo en falta los productos. ¿Por qué? Porque prefieren guardarlos, no venderlos ahora, generar faltantes, y cuando se evalúe salir a vender al precio que va a tener después del 10 de diciembre el Claro. dólar. Hay un error en esto, Ujú. hay un error que cualquier empresario sabe, o por lo menos debería saber. Si aumenta el dólar y no aumentan los salarios, lo que va a suceder es que la capacidad adquisitiva de las personas va a ser menor. Por lo tanto, no va a haber tales ventas, Claro. sino que las ventas van a caer. Entonces vamos a tener un salto inflacionario por unificación del tipo de cambio en 1.000 pesos por dólar, es decir, 200% de inflación en una semana, y vamos a tener una caída del poder adquisitivo, es decir, una caída de la demanda, una caída de la producción. Claro. Inflación y parate de la economía. Ahora, la pregunta es, ¿esto es por una sola vez? Claro. ¿O una inflación en una semana de 200% desata una inflación mayor semanal? ¿Y de cuánto es esa inflación que va a desatar? ¿De 200% semanal? ¿De 50% semanal? ¿De 10% semanal? No sabemos ante qué estamos. Depende mucho de cómo reacciona el conjunto de actores de la economía. Esto no es algo que el gobierno maneja. Y siguiendo esto que le estoy contando, queda muy claro que la inflación no es por emisión, como se la pasó diciendo Javier Milei y todos sus economistas. Y la lógica es esta, y ellos mismos están previendo esta inflación con crecimiento de la inflación y recesión. Entonces lo que estamos diciendo es que la inflación no es por emisión, y por otro lado lo que no están diciendo es no sabemos cómo se van a comportar las cosas, no sabemos cuánto pagan. El escenario es catastrófico. ¿Mm? Si a esto le sumamos los recortes de subsidios, los aumentos del transporte por quita de subsidios, Sí. transporte público aumentando, la nafta multiplicándose Sí. del precio de 350 a 1.000, estamos diciendo que van a aumentar no solo el uso del auto personal, sino que va a aumentar los fletes que llevan la mercadería al mercado central de verduras, los fletes de la carne que llevan a la carnicería. Entonces estamos ante algo que no sabemos cuándo para. Bueno, Lo único que puede pasar con una medida como esta es aumento de la inestabilidad macroeconómica nacional por crecimiento de la inflación, por crecimiento del desempleo, la licuación del ingreso de las personas, es decir, el dinero que tengas en tu mano ante un escenario de mayor inflación a niveles que no estamos viviendo el día de hoy, ujú. va a hacer que la distribución del ingreso empeore enormemente, los pobres sean cada vez más pobres, los ricos sean un poco más. Pero tampoco es que los ricos van a ganar mucho más, porque la producción va a parar. Claro. Entonces, a ellos tampoco le conviene esta situación. Bueno, qué tema, ¿no? O sea, ¿ante qué estamos, digamos? Sí, eso es el tema, que no sabemos, o sí, algunos lo sabemos quizás, otro tanto no lo sabe, creo que son más los que no lo saben que los que sí, porque por algo ha ganado Javier Milei, que va a ser nuestro próximo presidente, ya veremos qué es lo que ocurre con eso. Enzo, vos querías preguntarle. Sí, yo quería preguntarte, digamos, si es cierto lo que vos decís que va a ocurrir, digamos, la pregunta es, ¿a quién beneficia esta situación? Creo que la respuesta es totalmente política, como siempre hay que pensar la economía. No puede pensarse esto sin un cambio en la distribución del ingreso y una reconfiguración política de los actores. Fíjense que ellos mismos ya están hablando de culpables antes de hacer algo. Sí. Están diciendo, bueno, como dijo Macri también en el 2015, están diciendo, la herencia que recibimos del Claro. kirchnerismo es tan pesada Sí. que los culpables son ellos, de lo que nosotros vamos a hacer. Milei dice una cosa técnica que no tiene sentido, digamos, dice, la inflación que va a venir es por la política monetaria de los últimos 24 meses. Bueno, si estás anunciando que va a crecer la inflación es porque vos vas a hacer algo nuevo. Ese nuevo, lo que yo le decía, es la unificación del tipo de cambio, la devaluación brutal que piensa. Entonces, eso nuevo va a desencadenar una espiral inflacionaria muy grande. Ujú. No lo que hicieron los últimos 24 meses.
Pero cuando hacen eso, que uno presta atención en la micropolítica que ellos usan, de las redes sociales, el grupo de TikTok, grupos de WhatsApp, Instagram, toda esa difusión pequeña que ellos tienen a través de influencers y cuentas, están diciendo que eso va a suceder por lo que hizo el kirchnerismo en todo este tiempo. Claro. Entonces, el peligro de esto es que ellos consigan trasladar la medida política convertirla en un chivo expiatorio. Es decir, conseguir un culpable político de lo que ellos están haciendo. Claro. Construir un enemigo de la nación, un enemigo del pueblo, que es el que dejó algo y es el responsable de lo que ellos van a hacer. Claro, y aprovechan la situación. Una gravedad política para mí que no hemos vivido. Porque Macri lo hizo en un contexto de muchísima más estabilidad. Claro. Y donde los ingresos eran otros, y podía bajar la distribución del ingreso, la gente se podía quejar, pero todavía podía ir al supermercado. Aquí estamos hablando de un nivel de catástrofe social como no hay antecedentes, salvo en la hiperinflación de Alfonsín. Último año de Alfonsín, primeros meses de Menem. Ahí va. ¿Y qué va a pasar con la deuda que tenemos con el fondo, entonces, en este marco? La deuda con el fondo, no sé qué va a pasar, la verdad, pero dólares no veo que se vayan a recaudar, no creo que se pueda pagar. Y el fondo, en principio, Georgia manifestó que estaba contento con las medidas de Milei. Ya sabemos que el fondo sigue siendo el fondo de siempre y no hay fondo con cara nueva, como decía Guzmán durante este gobierno. Seguro. Claro. Me gustaría hacerte la última, porque estos días lo charlábamos con Enzo también aquí. Hemos escuchado a algún periodista de La Nación Más que habló, de repente, dijo que igual sabía que iba a recibir críticas por eso y que se iba a hacer cargo igualmente. Habló de dos tipos de inflaciones, de una inflación mala y de una inflación buena, haciendo referencia a la que se va a venir en los próximos meses. Es una inflación buena, porque es la que va a permitir acabar con la inflación. O sea, es una cosa medio rara, pero no sé qué opinión vos podés dar sobre eso. Si es que podés dar alguna opinión que no sea solo reírte de lo que estoy diciendo, ¿no? No sé quién lo dijo, me causa risa, sí, es como elegimos cuál es la inflación buena. La inflación buena es la que desate mi gobierno, la inflación mala es la que desate el otro. ¿Serán acaso los medios de comunicación? ¿Serán acaso los medios de comunicación un poco los...? Hay una idea implícita, ¿no? En esto que dice tan delirantemente ese columnista, economista, no sé quién será. Pero hay algo implícito que es: la vamos a desatar por un momento chiquitito a la inflación más alta. Claro. Yo de nuevo le digo lo que le dije en la otra entrevista: la inflación no es algo que uno maneja con palancas del Estado, sino que la inflación después la reproducen los actores. Claro. O sea, hay una cosa que uno puede ser la causa de la inflación, una devaluación. Pero después hay mecanismos de reproducción de la inflación, mecanismos de ampliación de la inflación, y no están en las manos del Estado. Uno puede desatar una hiperinflación, lo que no puede es detenerla. Claro, ahí va a estar el problema. Pueden desatar una inflación y hacer bajar los salarios a los niveles de Puerto Rico como quieran. Porque tengamos los salarios de un país de Centroamérica y que no seamos más el país de América Latina con la mejor distribución del ingreso, el ingreso más igualitario de América Latina, con todos los problemas que tiene Argentina. Me parece que el proyecto político en este país, de quienes representan a las élites gobernantes, a las élites del poder económico, es ese: terminar con un país que se piensa en forma igualitaria y terminar con un país que tiene la ambición de ser igualitario. Ahí va. Porque en los otros países de Centroamérica, no hay ambición de igualdad. La gente pobre está totalmente dominada por la clase dirigente y la élite económica y política. Así es. Acá estamos ante otra cosa. Vamos a estar seguramente unos días después del 10 de diciembre, que va a ser cuando asuma el nuevo gobierno. Todavía vamos a estar haciendo el hormiguero, así que puede que, en función de cómo se vaya desarrollando la situación, te volvamos a comunicar para ver, no sé, si que nos sigas dando un panorama muy claro. Igual lo que nos has compartido hoy es el panorama realmente, tomándolo un poco más en serio y no riéndonos de la situación. Es realmente complicado, es realmente complejo, es realmente preocupante, pero de todas formas vamos a tener que esperar, sigue la incertidumbre, a ver
por qué carril van a tomar, qué decisiones van a tomar, cómo pretenden llevar adelante este nuevo gobierno. Ezequiel, de nuestra parte, agradecerte como siempre por la comunicación, muy claro todo, y bueno, seguramente vamos a estar con tu teléfono cerca para volver a comunicarte en cualquier momento. Muchas gracias. Cómo no, cuando quieran. Un saludo y esperemos a ver qué sucede, pero el panorama no es alentador. El panorama no es alentador. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Un saludo. Chau, chau.